Ya está Yana Rueda, docente universitaria de UDELAS. Buen día y gracias por aceptar la invitación. Buen día, muchas gracias a ti. Feliz por la Tuvo invitación. como más de un año sin impartir clases, si la memoria no me falla, después de los comicios internos en esta Casa de Estudios Superiores. Hay un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia a su favor de reintegro. ¿Ya volvió UDELAS o todavía no le han notificado, no le han abierto las puertas? Estamos en el periodo de notificación de la Corte Suprema a la Universidad Especializada de las Américas. Esperaría en la próxima semana ya estar reintegrándome en mis labores docentes. Sí, el fallo de la Corte Suprema de Justicia habló de un doble juzgamiento, para que usted nos explique. Sí, es importante señalar que no solamente se hicieron acusaciones infundadas, que la universidad estaba muy clara porque desde el mes de noviembre la Procuraduría General de la Administración les dio respuesta a una inquietud que ellos le plantearon, a un cuestionamiento sobre la legalidad o no del proceso electoral que me llevó a la rectoría. El procurador de la Administración en ese momento les respondió que todo lo efectuado por el Consejo Electoral en el 2023 gozaba de presunción de legalidad. Sabemos, obviamente, que ellos debieron elevar su consulta o salir de la universidad o elevar la consulta a lo que es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna de las dos situaciones se dieron, por lo que nosotros nos acercamos en nuestro derecho el 2 de enero que nos correspondía tomar posesión de la rectoría de la universidad. Ellos infundan acusaciones diciendo que nosotros tratamos o que yo lideré una turba que trató de apoderarse de la rectoría. Nada más falso porque en todas las redes pudimos observar que no era así. Es decir, no solamente fue una falsedad la acusación, sino que también se dio que me juzgaron dos veces. Primero la decana de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, a la cual pertenezco, en la que he trabajado durante 25 años, decidió separarme del cargo sin derecho a salario, sin siquiera haber enviado la documentación a una comisión de disciplina, sin haber efectuado diligencias previas que deben tener todos los procesos disciplinarios en la universidad, y luego, 8 meses después, soy destituida por la señora que está ocupando la rectoría en este momento. Tras esta destitución, ¿también la Corte ordenó pagar ahora los salarios caídos o este tema no fue contemplado en el país? Sí fue contemplado, pagar los salarios caídos a partir de mi destitución, lo que conlleva que tengamos que hacer otros procesos, ¿verdad? Porque obviamente desde 8 meses antes, y también lo señala el fallo, yo fui vulnerada en mis derechos al trabajo por un mal proceso disciplinario y acusaciones infundadas. Aquí hay dos versiones en relación a lo que sucedió en UDELAS. Estamos hablando en estos momentos de su situación laboral, porque usted durante más de 20 años impartió clases en esta Casa de Estudios Superior, y también aparte hay un proceso relacionado con la rectoría. Para las autoridades electas o las autoridades que están bajo la cabeza de esta universidad, UDELAS, usted llegó con una turba y usted también lo ha mencionado. ¿Por qué señalan que usted llegó con una turba? Porque nosotros fuimos un grupo de docentes. Pero ese grupo, porque cuando yo entiendo turba es una multitud. Bueno, éramos alrededor de 25 personas, entre docentes, administrativos y estudiantes, que obviamente me apoyaron en todo el proceso electoral. También me acompañó una de las candidatas a rectoría, ¿verdad? Apoyando pues mi proclamación como rectora. Fuimos con globos blancos, vestidos de blanco, de una manera muy pacífica, muy contentos. Yo recuerdo los videos hasta de gritos y todos para poder ingresar y colocaron unidades de seguridad para impedir el ingreso. Sí, y no se trata de unidades de seguridad. Estaba el director de Recursos Humanos, que es el que se mantenía en la puerta intentando que los compañeros no entraran. Pero recordemos que todos somos funcionarios de la Universidad Especializada de las Américas y teníamos derecho a usar las instalaciones. Ya que usted la calificaron de orquestar esta turba, usted señala que llegó con una de las aspirantes y también con un grupo de docentes. También recuerdo habían estudiantes que obviamente respaldaban su candidatura. ¿Qué sucedió con ellos? ¿También se tomaron medidas disciplinarias o las acciones disciplinarias solamente fueron contra usted? Bueno, nosotros en este momento somos alrededor de 180 docentes y administrativos que fuimos separados de nuestros cargos, no recontratados, algunos despedidos, y se suman 2 estudiantes líderes estudiantiles, miembros del Consejo Estudiantil Universitario, cuyo compromiso obviamente es elevar su voz en nombre de toda la comunidad estudiantil. Estos estudiantes en su último año de carrera de enfermería, que es una carrera que pues conlleva 5 años de esfuerzo, ya en el trámite de lo que es la sustentación de su trabajo de grado,
fueron suspendidos por 2 años de la universidad, lamentablemente. ¿Ellos presentaron alguna acción como usted, que desde su momento usted dijo que tenía la razón y así se la ha dado la máxima corporación de justicia? ¿Hicieron lo mismo? ¿Presentaron los recursos Sí, ellos han legales? presentado recursos, bueno, casi alrededor de unas 40 personas, colaboradores de UDELAS, hemos presentado recursos, pues lamentablemente es un poco lento que se vayan dando las respuestas. Para nosotros satisfactorios que especialmente empezaran con la mía, porque sentimos que damos un mensaje a la comunidad donde se reitera que todo lo que hicimos durante el proceso que nos llevó hacia la rectoría fue enmarcado en la legalidad, en la norma y en los principios que debe tener todo funcionario público. Y estamos en espera, obviamente, de que se resarzan todas las situaciones que se han dado tanto a docentes administrativos y lamentablemente a nuestros estudiantes. ¿Qué sabor le deja este proceso donde me imagino que usted ha gastado bastantes recursos pagándoles a sus abogados y sin tener, por ejemplo, ingresos, porque usted vivía de la docencia? Así es. Realmente inimaginable, porque en un escenario de educación superior es donde pensamos que una política, pues, digamos, de pueblo, no se da, no llegamos a esos escenarios. Estamos ante altos académicos que esperamos que quieran como principio transmitir valores, transmitir paz, justicia, y encontrarnos en una situación donde está totalmente alejado de esa realidad es sorprendente, muy doloroso, muy traumático, con un alto costo no solamente económico, emocional, familiar, personal. Pero estamos seguros que somos personas resilientes. Me encuentro en una comunidad que nos ha fortalecido la situación que tenemos y estamos preparados en un futuro para liderar nuestra universidad. La primera batalla legal la gana, pero quedan los procesos con la rectoría. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el estatus de ese proceso? Sí, nosotros es importante señalar que cuando iniciamos a interponer procesos en la Corte Suprema de Justicia, lo hicimos antes que los funcionarios de la universidad que están en este momento como autoridades. Y es sorprendente porque a sabiendas de que ellos no ganaron un proceso electoral, ¿verdad?, no interpusieron ninguna demanda en la Corte Suprema y tuvimos que ser nosotros quienes nos acercáramos, porque si no íbamos a quedar en un limbo. ¿Qué pasa? Que hemos tratado de a cada acuerdo académico, administrativo, que ellos aprueben, que tenga que ver con el proceso electoral, nosotros pedir un proceso de nulidad, lo que obviamente es largo, es costoso, pero es la manera como la que nos recomendaron nuestros abogados para poder lograr nuestros objetivos. Entre todos esos procesos, alrededor de 12 en este momento, además de las solicitudes de amparos, que son alrededor de 30, interpusimos 2 que son claves. Primero, la nulidad del acuerdo académico 005. Este acuerdo académico nace en febrero del 2024 y es el que decide por los miembros de un consejo académico que ha nombrado en ese entonces el señor Juan Bosco Bernal, que era el rector, deciden eliminar del mundo jurídico mi proclamación como rectora. Obviamente esto sabemos que solamente lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. No por un plomazo en un consejo académico podemos decir que vamos a eliminar del mundo jurídico un proceso que fue prístino, que fue realizado por un consejo electoral que fue escogido por la comunidad universitaria a nivel nacional y que cabe señalar que luego fue despedido, sin importar fuero electoral. Nosotros interpusimos esta denuncia, esta demanda, está en este momento en análisis de fondo. De igual modo denunciamos o demandamos la resolución 032 del presente Consejo Electoral, que cabe señalar que se autoproclamó porque no hubo nuevas elecciones, simplemente los miembros anteriores que quedaron, una vez despedidos los 4 miembros principales, decidieron tomar la cabeza del Consejo Electoral. Y es importante señalar que la nueva procuradora de la administración, la doctora Gretel, respondió a una consulta de la Corte sobre este acuerdo 032 que le solicitaba declararlo ilegal porque se había hecho sin responder a la norma planteada en la universidad. La administración o la rectoría, ¿por cuántos años es en esta casa de estudios? 5 años. O sea, 5 años y lleva un año aproximadamente un año y medio ya. En el poder universitario. O sea, que existen posibilidades que en medio de su administración ella pueda dejar el cargo y colocarla a usted, o esto es muy difícil que ocurra
tomando en cuenta esa gran cantidad de recursos que debe dirimir la Corte Suprema de Justicia. Y a veces la Corte no emite decisiones de forma expedita, sino que estos procesos demoran años. Bueno, hay dos temas. Primero, existir la posibilidad de que ella decida retirarse no va a suceder. No confiamos en eso. Pero sí confiamos que así como se respondió al amparo que interpusimos, se responda por medio de la Corte Suprema una directriz específica que más que nada sea un ejemplo para nuestro país, porque lo que está pasando en los escenarios universitarios, en especial en las universidades del Estado, es preocupante. Y ya es importante que las altas autoridades, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pongan sus ojos en Uddelas. Sí, Uddelas ha recibido fuertes críticas tras estos comicios, y no solo Uddelas. La mayoría de las universidades públicas del país, vemos el caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí, que para muchos se ha convertido en un bastión político de los partidos gobernantes, donde tienen su cuota de nombramiento en estas universidades, y esto afecta la imagen de esta casa de estudio superior. Los estudiantes que después se sienten avergonzados de decir, yo vengo de X universidad, y es lastimoso, porque la comunidad educativa es la que se ve sumamente afectada. ¿Usted analiza ya aspirar próximamente a la rectoría cuando finalice el quinquenio de la actual rectora? ¿O este tema ya, analizando la situación que usted vivió, lo ha descartado? Bueno, yo quiero señalar que en este momento simplemente me apego a esperar que se haga justicia y que yo pueda accesar a una rectoría que me gané con el voto de toda la comunidad universitaria. ¿Pueden celebrar elecciones antes de ese término o no? O sea, antes de que la actual rectora finalice, ¿pueden celebrar nuevas elecciones o la ley interna de la Uddelas no faculta un proceso No faculta eso, hay que cumplir los 5 años, pero obviamente una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia puede determinar que ella ya no puede permanecer en ese cargo. ¿Cómo responde usted a los señalamientos de la otra parte que indican que no, lo que pasa es que la profesora Yana, ella formó parte o ella es respaldada por el Partido Revolucionario Democrático? ¿Cómo usted le responde ante este tipo de señalamientos? Claro, quiero señalar que yo no estoy ni he estado inscrita en ningún partido. No tengo amistades que tengan cargos políticos o que hayan tenido cargo político alguno. Yo soy una humilde panameña que se esforzó, que estudió y que fue parte del legado brindado a todos nuestros egresados en la Universidad Especializada de las Américas. Viendo este escenario que se registró en Uddelas, ¿qué cambios generales, en base a lo que usted vivió, podría aplicar la Asamblea Nacional para evitar este tipo de situaciones y que en otras universidades los aspirantes a la rectoría no pasen por esta situación? Hay un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que sí ha sido dilatado porque busca frenar la reelección en la mayoría de las universidades o en todas las universidades y no existe un consenso. No sé si esa sería una vía, que existe una alternancia. Un periodo, usted sale del cargo y ingresa una nueva directiva o una nueva autoridad, o no sé si contemplar que en todas las universidades públicas no exista este tipo de acciones que para muchos es una persecución, porque si la parte opositora después de una elección es sacada del área administrativa para evitar que imparta clase y también con sanciones hacia los estudiantes que estaban a punto de obtener su título universitario, obviamente ellos lo van a percibir como una persecución política en estos casos. ¿Qué recomendaciones usted daría para mejorar este tipo de situaciones y que los procesos sean transparentes, sean democráticos? Porque se supone que las universidades deben comportarse a las alturas, porque las mejores mentes del país, los formadores, donde se deben respetar el debate, las distintas corrientes, el pensamiento, deben ser de las mismas universidades. Así, y Félix, tú lo has señalado, definitivamente se trata de eso, de normar y verificar que los procesos se cumplan de acuerdo a la norma. Porque, ¿qué está pasando? Ok, entiendo, hay una aspiración de algunos académicos en apostar por la no reelección de los rectores. Pero internamente, y somos un vivo ejemplo de esto, en nuestro caso no hubo una solicitud o un interés de reelegirse por parte del señor Bernal. Sin embargo, él tenía una persona ungida y entre su equipo de trabajo hicieron todo lo posible para lograr alterar las normas, cambiarlas a mitad del proceso, y sabemos que las normas no son retroactivas.
eso se hizo dentro de la universidad. Es decir, que el tema democrático, legal, la justicia, la paz en los escenarios universitarios no se respetó, se vulneraron por completo. Entonces quizás la línea no sea impedir una reelección, quizás la línea es verificar los procesos. ¿Y por qué no podemos poner observadores con derecho a ser intervinientes en el proceso electoral? Eso es importante, como podría ser el Tribunal Electoral, que ojo, hubo observadores del Tribunal Electoral en nuestro proceso. Sí. Sin embargo, ellos solo fueron como meros observadores. Y en base a la autonomía de las casas de estudios superiores, tienen sus propios reglamentos, es más, existen hasta comités electorales de la misma universidad. Y en muchos casos, esos comités responden, obviamente, a quien esté en la cabeza. Así es. De las universidades. Una de estas vías podría ser el Tribunal Electoral, pero qué tan difícil sea o qué tan complicado sea para el Tribunal Electoral darle más responsabilidades, porque ya tiene una responsabilidad con todo lo que ocurre en los partidos políticos, que en algunos casos sí los procesos son transparentes y en otros no. O sea, una de las vías que usted propone es que el Tribunal Electoral esté presente siempre en estos comicios internos. Es que está presente, pero que sea un actor, no solamente un observador. Porque lo hacen y son personas muy capacitadas que nos orientaban en el proceso de cómo debía fluir todo el proceso electoral. Es darle un rol más contundente y es revisar, y esto es importante, con todo el respeto que se me merecen nuestros diputados. La academia, el Consejo de Rectores, con una nueva mirada, con altos académicos con mucha experiencia, deben ser los que propongan estos cambios desde dentro de la cultura universitaria, revisando todas las comisiones o consejos electorales de la universidad y verificando que haya un castigo, que haya una certeza del castigo cuando algún miembro de la comunidad universitaria se pasa por encima de las normas. Para refrescar la memoria de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por Eco TV y RPC Radio, todo radica el día de las elecciones que se cambió la fecha de los comicios, ¿cierto? ¿Y los resultados de esos procesos, el primer resultado, cómo quedó? Se cambió. ¿Cuánto quedó? ¿Con cuántos votos usted sacó y cuántos votos sacó la otra parte? Ok, la fecha de las elecciones se cambió 3 veces. No sabemos por qué. Ellos aducen que era por el tema que había en la ciudad, por el tema de la mina, y jugando a la comprensión, los miembros del Consejo Electoral deciden aceptar el cambio. Luego llegamos a la universidad a la semana siguiente, que se suponía que iba a ser el proceso electoral, y la encontramos con cadenas y candados y una orden directa del señor rector de que las clases estaban suspendidas. La segunda fecha de elecciones. La segunda. Luego la tercera fecha, que estaba pactada para el 27 de noviembre, para nuestra sorpresa el 25 de noviembre, un viernes, ellos deciden reunirse, convocar un Consejo Superior Universitario que nunca se convoca sino es con una previa de por lo menos 15 días. Esto sucedió y deciden por mayoría, y es importante señalar que la mayoría de los miembros del Consejo Superior Universitario son internos escogidos por el rector, y ellos deciden suspender las elecciones. Sin embargo, ni siquiera el Consejo Superior Universitario, y así lo señalaba el estatuto en su momento, tenía potestad para pasar por encima del Consejo Electoral, que era la única autoridad que podía darle seguimiento a todo el proceso electoral. Por lo cual, el Consejo Electoral decide realizar las elecciones, aún en contra de la voluntad de las autoridades. En esa tercera ocasión. Exacto, pero eran las elecciones para escoger el claustro universitario, que eran los profesionales que iban a escoger al rector. Porque en esta ocasión, en la Universidad Especializada de las Américas, se hizo un cambio. Tradicionalmente se escogía voto a voto. En esta ocasión se decidió hacer un claustro, y sí, fue un proceso largo, arduo, donde algunas veces tuve oportunidad de participar, y en su momento me enorgullecía pensar, wow, van a ser altos académicos, altos administrativos y un grupo selecto de estudiantes que todos iban a tener unos requisitos que cumplir, quienes escogerían el nuevo rector. Eso es lo que decían los papeles. En este momento puedo decir que quizás ellos estaban haciendo un traje a la medida de alguien, sin embargo, pues el traje no le quedó. Cuando llegó el momento de escoger el claustro, se escogió en su mayoría a personas que apoyaban a Yana Rueda. Cuando se hace la reunión para elegir el rector, de 5 candidatos acudimos 3 candidatos. La señora rectora en este momento en la universidad no acudió,
Tampoco acudió el doctor Lucas Rodríguez, que era otro candidato, que eran afines a la rectoría. Los otros 3 candidatos, la doctora Carol Guerra, la doctora Ana Isabel Caballero y mi persona, sí acudimos, presentamos nuestros planes de trabajo. Ahí estuvo Transparencia Internacional como invitada para verificar el proceso, nos felicitó, dio sus observaciones y el claustro en un 94% de los votos estuvo a mi favor. Se hace la proclamación por escrito y esta es la proclamación que ellos deciden eliminar del mundo jurídico. Ese escrutinio contó con el aval de todos los integrantes en ese momento. O sea, nadie se opuso de inmediato el día de las elecciones. Cuando llegamos a la universidad como candidata... Antes de emitir los resultados, ¿hubo una oposición en sí? No, y es importante tu pregunta porque la norma dice que tenía la posibilidad y la oportunidad de impugnar el proceso ante el Consejo Electoral. Esto nunca sucedió. Es un tema de poder. Bueno, es que aquí yo mando, yo dije que no y ni siquiera te voy a dar un documento donde diga que no estoy de acuerdo. Aquí nos quedamos. Eso fue lo que pasó. Por eso es que la Procuraduría General de la Administración entonces señala, bueno, pero si se cumplió toda la norma, esto tiene presunción de legalidad y ustedes deberían permitir que Yana Rueda entre a la rectoría y si no están satisfechos, entonces elevar su posición a la Corte. Bueno, interesante todo lo que ha sucedido en esta Casa de Estudios Superior y también lamentable. Esperemos que, bueno, pronto puedan respetar, porque hay que respetar aunque hubiese sido en contra de sus pretensiones o a favor en un Estado de Derecho, siempre hay que respetar las decisiones que se toman democráticamente y también aquellas que las toma la máxima corporación de justicia, que en este caso es la Corte Suprema, porque es lo que manda nuestra Constitución, respetar los fallos, respetar las decisiones de los tribunales, sea a favor o sea en contra. Agradecemos su participación, profesora Yana Rueda. También le abrimos los espacios aquí en Radiografía para la otra parte, porque en este programa también conocemos ambas versiones, para que el público pueda también estar al tanto de lo que está sucediendo en esta Casa de Estudios Superiores. Son las 8:32 minutos, pausa y regreso en breve.